Y ahí sí se ve la pantalla, ¿no? Ahí no se está Sí, viendo. sí. Sí, perfecto. Ok, vale, ahora sí podemos continuar. Entonces, estas funciones es importante saberlas porque de esta manera vamos a poder acceder a nuestros datos y manipularlos. Ahora, creo que viene lo que a la mayoría le interesa. Es justo ahora sí empezar a hacer cosas reales. Entonces, por aquí tengo un archivo que se llama Housing. Adelante, ¿alguien pregunta? Creo que justo antes hay una parte que no vimos que dice explicar, ¿no? Algo por ese estilo. Digo, ordenar. Ah, sí, sí lo había visto, pero dije, igual luego lo vemos, pero es básicamente para ordenar nuestros- nuestro data frame en base a algún valor. Entonces podemos decirle que ordene en base a edad. De esta manera, llamamos al data frame, le decimos sort values, y le decimos que ordene por edad, por nuestra columna edad. Entonces, lo que nos daría sería pues el data frame ordenado. Pues vemos que nos ordena de forma ascendente por edad. Si pusiéramos por nombre, pues sería de forma alfabética, con Laura María. Y lo mismo con ciudad. Es básicamente para eso, para ordenar por, por la forma que quisiéramos. Este se usa, sí, generalmente en mi experiencia no lo suelo usar casi nunca. Pero pues si ocupan ordenar los datos, porque por ejemplo esta clase de cosas la podemos hacer en Excel, o sea, muy fácil. Entonces, bueno, si queremos hacer un procesado y que ocupamos que esté ordenado y todo, pues no sirve, ¿no? Pero generalmente pues no he llegado a usarlas tanto, pero sirve, aquí está, se puede hacer. Y Ok. básicamente es lo que hace, Ah, ordenar en base a alguna columna que tengamos. oye, Diego, y por ejemplo, ahí estoy viendo que se cambió el 2, el cero, el 3, el uno, ¿no? Entonces, más bien ordenarse no le cambia como el número de la fila, ¿no? A esa lista, por así No, decirlo. es que haz de cuenta que este índice Ya lo traía está por defecto, ¿no? ya, o sea, ya está ligado a esta fila. Entonces, por Ok. ejemplo, ahorita no me acuerdo cómo se eliminaba, pero si eliminamos una fila, si por ejemplo eliminamos esta fila, mm, va a quedar así o sea, uno pensaría, entonces el valor 3 este, Se elimina y se queda dos, ajá, ¿no? ajá, se volvería el 2 pero no. También es como la diferencia, importante entender que la diferencia que estos son índices, no son posiciones. Ah, ok. Entonces, un índice básicamente sigue siendo como un identificador. Entonces, aquí nuestro data frame no está representando posiciones. Se puede usar como posiciones porque, a ver, porque también hay una forma de reordenarlo. No recuerdo si es reindex, no estoy muy seguro. Hay una función que nos sirve para justo. Ahí está, es esta. ¿Ves? Ah, no era esta. Creí que sí me había cargado. Eh, déjame, vamos a buscarla. Index data frame. Hay una función que nos sirve justo para volver a resetear esos reset index, era reset index. Y ya nos resetea ahora sí los valores. Ah, ¿y se quedan los anteriores index? ¿O cómo está eso? Esto no sé por qué lo dejó así. Si era esta función, no, reindex.
No sé por qué me quita, o sea, me mantiene los otros argumentos. Ah, barros. F ordenado. No sé si es porque es la copia. O si crea una nueva columna. No sé por qué está haciendo eso. Si quieres, lo reviso bien y te lo traigo más claro la próxima clase. Una disculpa. Sí, Porque gracias. sí hay una forma, sí hay una forma. Yo la llego a usar, pero en este momento no la tengo muy presente. Pero eso es como dices, ¿no? O sea, principalmente como para identificar, ¿no? Si tienes una lista de productos o algo y tú le pones un código, pues buscando ese código, ¿no? O algo así. Ajá, sí. Este, pero bueno, si ya tenemos nuestros valores así, pues podemos igual hacer cosas. Pero bueno, ahora sí, te digo, lo voy a revisar bien porque en este momento la verdad es que no me acuerdo cómo hacer esa reorganización de los índices. Pero se puede hacer. Estoy seguro que se puede hacer, porque lo he hecho. Pero ahora sí vamos a ir con ahora sí aplicaciones más reales, por ejemplo. Pandas nos permite abrir un archivo CSV, que es lo que les comentaba. ¿Están viendo mi pantalla general? No, no, ¿verdad? Es solamente la ventana. Voy a compartirles mi pantalla. Ok. Por ejemplo, este es un archivo es una base de datos de el costo de viviendas, de casas en Estados Unidos y tiene, dependiendo perdón, su ubicación. Entonces, por ejemplo, aquí lo que nos da es longitud, latitud, edad media de la casa, la cantidad total de habitaciones, cuartos, la population, no estoy seguro qué era. Pero bueno, varios valores que pues nos pueden servir. En este ejemplo, esta base de datos se usa para hacer pruebas con Machine Learning, para aprender justo Machine Learning, pero esta, por ejemplo, tiene 20,000 20,000 filas, ¿no? Ya es una base de datos un poquito más grande, pero pues la tenemos aquí en un Excel. Les digo, es importante identificar estos valores, o sea, el tipo de archivo que es. Vemos que este es un archivo de valores separados por comas de Microsoft, que es un CSV. Este es el tipo de archivo que vamos a necesitar si queremos abrir. Dirán, pero pues si yo lo guardo como Excel, no hay tema. Por ejemplo, vamos a hacer una copia. Housing 2 y vamos a guardarlo, ¿no? Aquí. Y vamos a guardarlo como un archivo Excel, no un común y corriente como el que todos tenemos. Este ya debe estar guardado. Bueno, este que creamos vemos que ya es un archivo XLSX. Incluso en el icono cambia, vemos que hay una diferencia, ¿no? Pero vemos que realmente pues tienen datos, ¿no? Pero pues este es el formato, el CSV es el formato que necesitaríamos. Si tuviéramos un archivo así Excel, pues solamente lo que vamos a hacer es guardarlo como y le vamos a dar, sea como CSV UTF-8, delimitado por comas. Sobre todo es el que no les debería dar problemas y ya, por ejemplo, pues lo vamos a tener convertido al archivo que necesitamos. Originalmente pues era un CSV. Veamos que ya son retrocompatibles, ¿no? Los archivos. Entonces, pero con lo que vamos a trabajar realmente son con CSVs. Se pueden abrir con, con Excel, pero es otro tipo de archivo que sirve como para administrar datos o manejar datos. Entonces, esos son los archivos que vamos a poder abrir. Pandas nos permite abrir. Adelante. Oye, por ejemplo, los PDF o así también se pueden convertir en ese tipo de archivo por si se quiere hacer en un PDF.
en un Word. A ver, hay técnicas para convertir cualquier archivo a cualquier archivo, pero, pero no estoy seguro que con un PDF sea así de fácil. Si es un PDF que tiene formato de tabla, o sea que sí tiene el formato de tabla como de CSV, o sea que a lo mejor en algún momento fue CSV, supongo que debe haber algún convertidor, incluso seguramente va a haber aquí algún en online convertir PDF a CSV, algún conversor, ¿no? Obviamente, si es un texto, si tu PDF es todo un texto o lo que contiene son imágenes, pues no tendría sentido convertirlo a CSV y a lo mejor sí lo convierte, pero va a poner puro código raro. Entonces, tienen que ser archivos que obviamente tengan una estructura similar. Directamente no puedes abrir aquí un PDF o algo, pero ya eso ver cómo lo conviertes, pues ya tiene que ser por aparte, ¿no? O sea, saber si es una base de datos compatible o así. De todas formas, no tendrás que tener una base de datos en PDF, a lo mejor puedes tener una lista, no sé, de compradores o de correos, pero hay formas que puedes convertirlo en CSV o hacer ese traslado, pero no hay un proceso como en específico, o sea, de la manera que tú encuentres puedes convertirlo. Ya una vez que lo tengas en CSV, pues ya lo puedes procesar de la manera que quieras. ¿Respondí a tu pregunta? Sí, gracias. Vale, entonces continuamos. Entonces, de esta manera, o sea, aquí lo que estamos creando es un data frame, ¿no? Esta función lo que hace, bueno, más bien, aquí le estamos dando un nombre a nuestro tipo de dato, nuestra variable, que es, vamos a poner casas, ¿no? Al llamar esta función que es readCSV, nos va a devolver un data frame con los datos de nuestro CSV. Ahora, tiene que estar, podemos darle la ruta completa, pero lo ideal es que esté en la misma carpeta donde tenemos guardado nuestro archivo, en este caso de Jupyter, o nuestro script. Como vemos aquí, este script, que es el que estamos viendo de ejemplo, que se llama Introducción a Python, pues lo tengo en esta carpeta que se llama Curso Python. Y aquí metí el CSV para que no tengamos problema. Entonces, lo que vamos a hacer es, aquí me faltó esto, tenemos que darle la terminación del archivo, que es un CSV, y con la función readCSV pues nos va a encontrar el archivo. Bueno, ya lo ejecuté, no me dio un error, pero pues no lo estoy imprimiendo, y imprimimos el data frame, pues vemos que ya tenemos nuestra base de datos aquí. Y es lo que te decía, por ejemplo, David. Aquí yo no le dije que me imprimiera solamente los 5 ni nada. Aquí, como vio que son muchísimos datos, pues imprimió los primeros 5, puso puntitos, es decir, que continúa, y pues los últimos 5 datos. Aquí te dice que son 20.640 filas por 10 columnas. Pero ahora sí, si ponemos head, la función head, nos va a mostrar la cabeza, nos va a mostrar los primeros 5 valores. A lo mejor nos interesa ver los primeros 20 valores, pues para tener un mejor análisis. O los primeros 200 valores. A partir de cierta cantidad sí te los va a tener que resumir. Adelante. Por ejemplo, eso de columnas te cuenta también dónde están los index o los índices. No, porque ves que La dice verdad, 10 columnas, entonces... la verdad es que no debería. Ah, ok. Vamos a contarla a ver por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No te los cuento. Sí, Ok. no te los cuento. ¿Vale? Y bueno, así, pero pues por ejemplo, si queremos esta función head, pues no va a servir para siempre tener como solamente los primeros valores, porque a veces, para empezar, no vamos a poder ni siquiera analizar fila por fila los cambios, porque pues no sería ni siquiera conveniente hacer un script y analizar todas las filas para ver que realmente está haciendo lo que queremos, ¿no? A lo mejor solo analizar una muestra de esos datos, que pueden ser los primeros 5 o los últimos 5, ya no sirve. Según yo, si ponemos, creo, -10 o algo así, nos dan los últimos.
No me acuerdo cómo era. Hay una forma de poner los al revés. Pero bueno, con solamente head nos va a dar los primeros 5. Entonces ya tenemos trabajado, ya tenemos ahora sí nuestro CSV, ahora sí listo para poder programar, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Pues exactamente lo mismo que las cosas que podemos. Por ejemplo, queremos filtrar los, las casas que tengamos con tales valor, o sea, que sean mayor a lo mejor a 300,000, ¿no? Pues podríamos hacer df casas mayor valor, no sé, y lo que hacemos es df casas, abrimos corchetes, de nuevo le pasamos el data frame df casas, pero con la condición que creamos, ¿no? Que sea mayor a 300,000, ¿no? Pero mayor a 300.000 serían todos, ¿no? No, no sabemos porque tenemos 20,000 datos, estamos viendo solamente los Ah, primeros. ya, 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 ya. Cierto, aquí lo que nos faltó fue ponerle que se base en el valor medio de las casas. No le estamos diciendo según qué columna. Entonces, 300,000. Entonces, nos regresaría en este nuevo data frame, pues se va a almacenar el nuevo data frame que nos interesa, ¿no? Son los valores que sean mayor a 300,000. Al parecer todos. Vamos a ver si hay alguno que sea menor. Por 16,000 filas o 16,000 casas tienen un valor menor a 300,000. ¿Vemos? Vemos que tenemos todas. Este cuesta 78,000, etcétera. Adelante. ¿Es posible leer algún archivo CSV desde alguna URL o todo tiene que ser local? No. Esta es la manera más básica, por así decirlo, de abrir, pasarle un CSV. El CSV no es la única manera de pasar datos, de hecho es la forma, por así decirlo, menos eficiente, es lo ideal. Hay muchas, por ejemplo, Pandas puede convertir a CSV muchos otros tipos de estructuras de datos. Por ejemplo, hay formas de pasar una tabla en SQL, son bases de datos, conectándonos a nuestra base de datos SQL y que nos extraiga una tabla con una consulta de SQL y lo meta en un data frame. Hay formas de descargar a lo mejor de una hoja de cálculo de Google, de una hoja de Sheets, pasarle la URL, incluso podemos, por ejemplo, a ver si tengo alguna hoja de cálculo por aquí. Entonces esto de la librería de pandas es también para grandes bases de datos, ¿no? Bueno, para manejar, Sí, totalmente, o sea, saberlo jerarquizar. totalmente, o sea, el Pandas ya nos va a servir para trabajar con millones de datos. O sea, sobre todo se usa para la limpieza y la preparación de datos. Por ejemplo, para Machine Learning, aprendizaje automático, necesitamos tener datos lo más íntegros y limpios posibles. Aquí no se alcanza a ver, pero van a haber datos que van a tener valores nulos. O van a ver, a lo mejor no nos interesa las casas que tengan un valor menor a 300,000. Va a haber formas de descartarlas. A lo mejor nos quedamos quedar solamente con las que sean mayor, ¿no? Las que van a ser mayor son en este O por caso ejemplo, iguales, 3,000. ¿no? Ajá, igual a un valor.
en específico. A lo mejor van a haber datos que no nos van a servir, que no vamos a necesitar. Y justo con Pandas podemos hacer todo este proceso de limpieza de datos para ya tener nuestros valores íntegros, limpios, estructurados, organizados como nosotros queremos. Y por ejemplo, en el caso de Machine Learning, mandárselo a nuestro modelo de Machine Learning que haga sus predicciones y todo, pero sí son muy importantes tener buena calidad de datos. No podemos darle solamente así, ay, tengo estos datos, ahí están, no, porque la calidad de nuestros resultados van a ser muy relacionados a la calidad de datos que le estamos pasando. Entonces siempre es importante hacer un proceso de datos. No voy a intentar abarcar ejemplos más prácticos que les puedan servir, por ejemplo, como, no sé, un inventario de productos. ¿Qué cosas podemos hacer con un inventario de productos? Tenemos base de datos de personas, ¿no? De edades, correos electrónicos. Ver qué formas funcionales les pueden servir, por ejemplo, ya trabajando. Y ahora sí, automatizar procesos. Ahí, ya, ¿qué puedas hacer o cómo lo puedes aplicar? Sí depende mucho de lo que necesites y de lo que imagines que puedes hacer. O sea, todas estas herramientas simplemente son herramientas que tienen un propósito, pero son herramientas sueltas. La potencia viene ya cuando las sabemos usar o podemos imaginarnos aplicaciones. O sea, ahorita estamos simplemente viendo cómo podemos ir accediendo a los datos, moverlos, cómo jalar un CSV, pero la idea es que ya luego nosotros tengamos un objetivo claro y en base, por ejemplo, decir, ok, me interesan solamente las que sean mayor a 300, que tengan un valor aproximado, una aproximidad cercana al océano, etcétera, pero también solamente quiero las que tengan mayor cantidad de dormitorios o que no tengan tantos años de edad, las casas, etcétera, y ir trabajando, porque también podemos editar los valores que tenemos aquí o añadir nuevas columnas. Por ejemplo, a partir de estas columnas podemos sacar nuevos datos, nuevas columnas que sean a partir de estos mismos valores. No sé, el promedio de del costo depende de las habitaciones. No sé, ahora mismo no se me ocurre alguna aplicación, pero pues la idea es que vayamos viendo aplicaciones más reales. Y me preguntaba alguien que si es la única forma del CSV. No, CSV es como la forma más sencilla, pero te digo, podemos conectarlo a una base de datos SQL, podemos conectarlo a una hoja de cálculo de Sheets. Podemos... esto es algo que no tenemos que abrir. Pero la forma de crear un data frame, o sea, no, haz de cuenta, de la base de datos que tengamos en cualquier plataforma, si lo podemos pasar a un data frame, ya con eso podemos trabajar. Y hay muchas formas de convertir nuestras bases de datos a data frames. CSV es una de ellas. Es la más común. Bueno, no es que sea la más común, es que es la más fácil para empezar. Y creo que también, a lo mejor en algunos casos va a ser la más común, porque en muchas empresas o en muchos lugares se maneja muchísimo el Excel o los CSVs. Sobre todo si no hay un área de bases de datos así, pues lo que vas a tener va a ser Excel y a lo mejor va a haber mucho trabajo manual. No sé si les serviría que para la siguiente clase alguno trajera no sé si tiene algún ejemplo de algo que quisiera hacer. Es decir, que me digan, yo mi trabajo tengo este Excel que veo diario y hay un trabajo que hago manual, que es detectar tales cosas, cambiar nómina, no sé. Y buscarle una solución, justo ya programando. De todas formas, ahora lo que me interesaba era mostrarles cómo ya trabajar con los data frames y cómo acceder a los datos, pero el siguiente paso ya sería traerles algunos ejemplos prácticos. ¿Alguien preguntó?
Pues sí, ahorita que comentas lo de si tener algún ejemplo, o sea, te refieres a darle solución, como por ejemplo con data frame en Python, o por ejemplo una base de datos de, por decir, levantamiento de datos de una, ¿cómo se llama este? Cuando haces un inventario. Ajá, Pero, o sea, mi duda es, bueno, ya ves cuando haces un inventario, por ejemplo, por decir, por equipos de cómputo. ajá, Eso es bueno en mi caso, ¿no? Que yo tuve un trabajo donde tuve que hacer bastantes, batallé bastante con en primera porque no había internet de Wi-Fi, era por, ¿cómo se llama? Por Ethernet. ajá, Segunda, no dominaba bien el Excel. Ahí aprendí a cómo se suben datos a una nómina, pues cómo se hace ajá, regándola aprendes. claro, Mi cuestión es, o sea, con el Python, yo le puedo dar solución a cualquier situación, bueno, en este caso, en levantar los datos de mi nómina, tuve muchos problemas, digo, cuando tenía que, por ejemplo, juntar celdas o tenía que regresar un dato porque eran muy quisquillosos, me estaban, obviamente los jefes presionando que tenía que, y tú ya lo sabes, los que tienen experiencia laboral, no todo es igual, ¿no? Pero llega a suceder. ujú, Que tienes es que necesito que pongas tal dato, eras un muy quisquillosos en la nómina. O sea, no te puedes soltar una celda, no te puedes soltar una letra, todo tenía que ser, o sea, ¿se puede resolver con Python? claro, por ejemplo, ¿qué, ¿qué cosa podríamos hacer con lo que tú me dices, no? A lo mejor pasa mucho los errores de dedo, ¿no? Entonces, un error de dedo, ¿qué crearía? A lo mejor una celda vacía, ¿no? A lo mejor alguien tiene que estar subiendo y bajando y se dejó alguna celda sin llenar. ¿Qué podríamos hacer en Python? Indi- Pedirle que nos diga cuáles son los valores que no, las celdas que no tienen valores. Por ejemplo, si tú le pasas una hoja de cálculo o un Excel que tiene algunos valores vacíos, que no deberían estar vacíos, Ajá. nos los va a poner como nulos. Entonces nosotros podríamos buscar los valores nulos. Vamos a probar aquí. Por ejemplo, vamos a probar. Eso mmm, te ayuda mucho para ahorrar tiempo. Según yo, así podemos buscar valores vacíos. Mm, no sé si nos ponga como texto. Creo que ahí tengo la, bueno, A ver, tengo varias bases de datos, entonces déjame buscarla y la comparto. Es sí, pero de una, ¿cómo se llama? Tengo inventariado de equipo de cómputo para una empresa. sí, por Es, ejemplo, si ponemos aquí punto info, esta función aquí, por ejemplo, nos puede ayudar bastante. es que no tienes ningún nulo, entonces. Ajá, exacto. Aquí, por ejemplo, aquí nos va diciendo en longitud, no hay ningún nulo. Pues en general no hay ningún nulo, ¿no? Pero si hubiera un nulo, un valor que no, pues aquí no nos indicaría, entonces ya podremos, buscarlo, procesarlo y decir, ok, aquí, y a lo mejor que nos regrese solamente la, las celdas, las filas que ya tienen esos errores de dedo, o, o identificar, por ejemplo, algo que se me ocurre. Tenemos una lista de correos, ¿no? Aquí, nombre y correo. A lo mejor necesitamos que esté bien escrito, ¿no? El correo que sea ese arroba. A mí, ¿sabes qué me pasaba mucho, Diego? Que, por ejemplo, pones ahí a celda ABC, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, estás poniendo correo, ya ves que no tienes que ampliar la celda porque pues, no cabe, ¿no? Ahí por ejemplo, hasta el calcom. Y bueno, pues eso la extiendes. Pero a mí me pasaba que, por ejemplo, error de dedo, ese dato lo saltaba hasta la D y tenía otra vez que regresar. O sea, híjole, es un relajo. Sí. Y eso nada Todo, más es, así. todo Ajá. esto se puede identificar, o sea, puedes identificar y también tienes que saber tú qué procesador le vas a dar. Pero, por ejemplo, una forma, no sé, a lo mejor hay un error de dedo y pusieron punto, punto, ¿no? En vez de un punto. A eso podemos identificar, o sea, podemos hacer alguna condición que nos evalúe si la cadena contiene correctamente, la cadena de cada una de nuestras filas contiene correctamente la declaración de arroba Gmail, ¿no? Es un ejemplo muy básico y quizás, pero son cosas que podemos hacer que, te digo, realmente son muchísimas las aplicaciones. Eh, yo creo que voy a enfocarme en la siguiente clase en traerles algo real, algo que pueda ser un problema real y,
ir viendo paso por paso cómo le vamos dando solución con cada una de estas funciones que tenemos. A lo mejor necesitamos ordenar, a lo mejor necesitamos filtrar solamente ciertos valores, ciertas columnas. Y también nos podemos basar en nuestra info, ¿no? Cómo usar esta información para obtener algunos insights.